Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Increíble. Esla Turkoglu y Halil İbrahimseven, que una vez fueron inseparables, ahora ni siquiera se miran a los ojos. Descubre lo que realmente pasó entre ellos. Una boda que debió haber sido una ocasión alegre se convirtió en el epicentro de uno de los momentos más tensos del mundo del espectáculo. Esla Turkoglu y Halil İbrahimseven, quienes durante mucho tiempo compartieron miradas cálidas y complicidad en pantalla, fueron vistos en la boda de un amigo en común, pero sentados en extremos opuestos del salón. Una fuente muy cercana a Esla, que prefirió mantenerse en el anonimato, compartió detalles que dejaron a todos boquiabiertos. Esla no quiso ni cruzar la mirada con Halil. Desde el momento en que entró al salón, se aseguró de estar lo más lejos posible de él. Estaba clara y decididamente distante. Lo que sorprendió a muchos fue la frialdad evidente entre ellos. Aunque se esperaba que al menos intercambiaran algunas palabras de cortesía, ni eso ocurrió. Halil, por su parte, mantuvo una expresión serena, pero no pasó desapercibido que su mirada se dirigía ocasionalmente hacia donde estaba Esla. Parecía que quería acercarse, pero se detuvo cada vez que lo intentaba, comentó otro asistente de la boda. Las redes sociales estallaron con comentarios de fans que notaron esta distancia inusual. Muchos se preguntaban si la pareja, tan adorada por su química en la pantalla, había terminado su relación fuera de cámaras también. Una fan escribió: "No puedo creer que Esla ni siquiera lo haya saludado. Algo muy serio tuvo que haber pasado". Según la misma amiga cercana, todo comenzó semanas antes del evento, cuando Esla y Halil comenzaron a tener desacuerdos profesionales que se trasladaron al plano personal. Discutían por pequeñeces, pero eso fue creciendo. Esla quería concentrarse en su carrera, y sentía que Halil no la apoyaba como ella necesitaba, explicó. En una conversación reciente con una revista, Halil fue preguntado sobre su relación con Esla. Su respuesta fue breve pero reveladora: "A veces, las cosas no salen como uno espera. Siempre le desearé lo mejor". Aunque fue diplomático, sus palabras dejaron entrever un trasfondo más doloroso. Desde entonces, ambos han evitado hacer declaraciones públicas más profundas sobre el tema, alimentando aún más la especulación. Sin embargo, los allegados al entorno de la producción donde ambos trabajaban aseguran que la tensión era ya palpable en los últimos días de rodaje. Se hablaban solo lo justo y necesario. La química seguía en pantalla, pero fuera de ella, era como si fueran completos desconocidos, aseguró uno de los técnicos de iluminación del set. A pesar de los esfuerzos del equipo por mantener la armonía profesional, los rumores de que uno de los dos podría abandonar el proyecto comenzaron a circular con fuerza. Finalmente, Esla anunció su salida del proyecto, argumentando que necesitaba un nuevo rumbo y desafíos que la inspiraran. Muchos vieron esta decisión como una clara señal de que la relación entre ambos actores había llegado a un punto irreconciliable. Por otro lado, Halil pareció mantener una postura más reservada y profesional. Continuó con sus compromisos laborales, e incluso comenzó a ser vinculado con una nueva colega del elenco. Las redes sociales, como era de esperarse, se dividieron. Algunos seguidores lo apoyaban, mientras que otros defendían con pasión a Esla. El fandom que una vez los idolatró como pareja perfecta ahora se encontraba dividido por la decepción y el desconcierto. Las revistas de farándula no tardaron en aprovechar la polémica. Portadas con titulares como "El amor se apagó, Esla y Halil", "Del romance a la indiferencia" o "La verdad detrás de la ruptura más comentada del año" comenzaron a inundar los kioscos.
En una de esas publicaciones, se filtró una supuesta conversación de WhatsApp entre Sly y una amiga, en la que expresaba su frustración por sentir que estaba sacrificando su crecimiento personal por mantener una relación que ya no le aportaba paz. Mientras tanto, Halil fue visto varias veces en cafés de Estambul, solo o en compañía de amigos. En una ocasión, un paparazzi lo abordó directamente y le preguntó si extrañaba a Sly. Su respuesta fue un suspiro, seguido de una sonrisa melancólica. Algunas personas dejan huellas que uno no puede borrar, pero hay que seguir caminando. El impacto en sus carreras fue evidente. A pesar de su talento individual, los productores comenzaron a pensárselo 2 veces antes de emparejarlos nuevamente en algún proyecto. El público, por su parte, seguía dividido entre los que pedían una reconciliación y los que aplaudían su independencia emocional. A nivel personal, Sly empezó a mostrarse más activa en redes sociales, compartiendo mensajes sobre empoderamiento femenino, autocuidado y superación. A veces, alejarse también es una forma de amor propio, publicó en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se la veía en la cima de una montaña. Halil, en cambio, optó por un perfil más bajo, centrado en sus ensayos y próximos proyectos cinematográficos. Meses después, ambos coincidieron nuevamente en un evento de premiación. Esta vez, la tensión no fue tan evidente, pero tampoco hubo acercamientos. Los fans, atentos a cada gesto, notaron que cuando Sly subió al escenario a recibir un premio, Halil fue uno de los pocos que no aplaudió efusivamente. ¿Frialdad? ¿Dolor aún latente? Nadie puede decirlo con certeza. Lo cierto es que, más allá del desenlace de su relación, Sly y Halil dejaron una marca imborrable en el corazón de sus seguidores. Su historia, llena de luces y sombras, es un recordatorio de que incluso las relaciones más prometedoras pueden enfrentar desafíos que no siempre se superan. Y aunque el amor haya dado paso al silencio, ambos continúan sus caminos con la esperanza de que el futuro les traiga nuevas oportunidades, tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, qué opinan de esta inesperada ruptura? ¿Creen que podría haber reconciliación en el futuro o esta distancia es definitiva? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría saber lo que piensan. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video si les gustó el contenido. Nos vemos en el próximo chisme del mundo de las celebridades.